El viejo conquistador no se iba a rendir tan fácil. Espada en mano, salió al encuentro de sus atacantes con unos pocos leales, entre los que se encontraba su medio hermano, Francisco Martín de Alcántara. «¡A ellos, hermano, que nosotros nos bastamos para estos traidores!», gritó, lleno de valor. Resistió con fiereza, defendiendo el umbral de la puerta. Nadie se atrevía a entrar. Su energía, su fuerza, su coraje desesperaban a los atacantes. Hasta que un ardid traicionero inclinó la balanza. En episodios anteriores fuimos testigos de cómo una amistad se rompió y se transformó en tragedia. Pizarro y Almagro, socios en la conquista, acabaron convirtiéndose en enemigos acérrimos. La tensión explotó cuando Almagro regresó de Chile. Los tambores de guerra resonaron y Cuzco, la joya del imperio, cayó bajo su poder. Pero los Pizarro no iban a ceder, ni mucho menos. En la batalla de las Salinas, Hernando Pizarro derrotó a Almagro y lo tomó prisionero. Parecía que el clan Pizarro había triunfado, pero la sangre solo había comenzado a correr. El futuro se oscurecía y la gloria se volvía más incierta que nunca. La victoria en las Salinas dejó a Hernando Pizarro con un problema enorme. Más de 1.600 hombres que habían sido movilizados para la batalla. Unos esperaban recompensas que no existían, otros eran almagristas resentidos y derrotados. La situación era un polvorín. Hernando lo sabía, si no encontraba una salida, aquello estallaría en cualquier momento. Por lo que no es de extrañar que al poco algunos capitanes obtuvieran permiso para explorar y conquistar otras tierras lejos de Cuzco. Así se quitaba de encima a amigos incómodos y a enemigos peligrosos. Un golpe maestro. Sin embargo, el gran dilema seguía ahí. ¿Qué hacer con Diego de Almagro? Se abrió un proceso en su contra, acusado de atentar contra la autoridad real. Almagro, confiado, estaba convencido de que su viejo socio, Francisco Pizarro, no lo mandaría a ejecutar. Pero una cosa es lo que uno cree y otra muy distinta, la realidad. Algunos almagristas supervivientes intentaron convencer a oficiales pizarristas de liberar a su líder, prometiéndoles riquezas. Ni siquiera llegaron a intentarlo. Hernando Pizarro, que era un tipo avispado, se enteró de todo antes de tiempo, así que ordenó las ejecuciones pertinentes y santas pascuas. Problema resuelto. Aquello no hizo más que aumentar las tensiones y, si es que se podía, la desconfianza. Finalmente, el 8 de julio de 1538, Hernando Pizarro ordenó dar garrote a Diego de Almagro. Como último golpe, antes de morir, Almagro vio cómo su hijo, que se llamaba Diego de Almagro el Mozo, era trasladado a Lima para mantenerlo lejos de cualquier conspiración en Cuzco. Mientras los españoles se peleaban entre ellos, Manco Inca seguía atacando sin descanso. Su amenaza era constante. Cada golpe ponía en peligro las líneas de comunicación en el Perú. El gobernador entendió que hacía falta una nueva ciudad para controlar mejor el territorio. Así nació San Juan de la Victoria, entre Jauja y Cuzco, bajo el mando de Francisco de Cárdenas. Los españoles, con Gonzalo Pizarro a la cabeza, siguieron persiguiendo a Manco, pero una y otra vez fracasaban. La astucia del Inca los dejaba siempre con las manos vacías. La fortuna también empezaba a torcerse para los Pizarro. Hernando cruzó el Atlántico para defenderse en la corte, pues Diego de Alvarado llevaba un tiempo allí pugnando porque se hiciera justicia a Almagro. Al no poder justificar sus actos, Hernando Pizarro fue encarcelado en el castillo de la Mota hasta 1561. Por su parte, Gonzalo siguió combatiendo lejos de Cuzco, y en el valle de Cochabamba se vio rodeado por un ejército de entre 20.000 y 30.000 nativos.
Milagrosamente logró salir con vida. Y Francisco Pizarro intentó fundar Arequipa para asegurar el control del sur. Fue entonces cuando Maco pidió entrevistarse con él. ¿Una tregua? Nada de eso. Era una trampa para capturarlo. Cuando Pizarro lo descubrió, ordenó ejecutar a la mujer de Manco, prisionera de los españoles. Los cronistas justificaron la brutalidad diciendo que Pizarro estaba harto de la ferocidad del Inca contra los españoles, pero lo cierto es que la dureza era mutua. La espiral de violencia estaba fuera de control. Acción, represalia y siempre más sangre. Pero, sin lugar a duda, el mayor error de Pizarro entre 1538 y 1540 fue permitir que el núcleo duro almagrista fuese concentrándose en Lima, potenciando la figura de Diego de Almagro el Mozo. Normalmente se dice que mantener a tus enemigos cerca es importante. Este no fue el caso. El resentimiento de aquellos hombres heridos en su orgullo no tardó en convertirse en conspiración. Además, el adelantado nombrado por la corona para impartir justicia, Cristóbal Vaca de Castro, se intuía que solo iba para informar al rey y al Consejo de Indias, es decir, que todo iba a seguir igual. Así pues, el 26 de junio de 1541, una veintena de almagristas liderados por Juan de Rada asaltaron el Palacio de Gobierno de Lima. Allí estaba Pizarro, almorzando con unos amigos. Llama la atención la parsimonia de los 30 supuestos defensores del gobernador que estaban allí presentes. Sombras de traición, no se sabe, pero ese es otro tema. El viejo conquistador no se iba a rendir tan fácil. Espada en mano, salió al encuentro de sus atacantes con unos pocos leales, entre los que se encontraba su medio hermano, Francisco Martín de Alcántara. «¡A ellos, hermano, que nosotros nos bastamos para estos traidores!», gritó, lleno de valor. Resistió con fiereza, defendiendo el umbral de la puerta. Nadie se atrevía a entrar. Su energía, su fuerza, su coraje desesperaban a los atacantes. Hasta que un ardid traicionero inclinó la balanza. Uno de los conspiradores fue empujado contra Pizarro, haciéndolo retroceder. En ese instante, los almagristas entraron a la carrera y lo rodearon. Pizarro seguía luchando, pero las fuerzas lo abandonaban. Las heridas se multiplicaban. Cayó al suelo, sangrando. Consciente todavía, levantó la mano, trazó una cruz con su propia sangre en el suelo y pronunció el nombre de Cristo. Fue su último acto. Una estocada en el cuello y un golpe brutal en el rostro terminaron con su vida. Los conspiradores salieron gritando «¡Viva el rey! ¡Muerto el tirano!». Y así, en medio de la sangre, quedaba tendido Francisco Pizarro, el conquistador del Perú. Tras la muerte de Pizarro, el vacío de poder fue inmediato, y en medio de ese caos surgió un nuevo líder, Diego de Almagro el Mozo, el hijo del viejo caudillo ajusticiado. El Cabildo de Lima lo proclamó gobernador del Perú. La causa almagrista parecía más viva que nunca. Pero en realidad era todo un espejismo. El joven carecía de experiencia y detrás de él estaba el veterano Juan de Rada moviendo los hilos. Rápidamente intentaron consolidar su poder. Buscaron fidelidad de otros cabildos, pero muchos aceptaban más por temor que por verdadera lealtad. Al mismo tiempo, digamos que les dio por eliminar a algunos pizarristas incómodos. Vamos, que los pasaron a cuchillo. Sin embargo, la clave estaba en la fuerza militar, por lo que comenzaron a formar un ejército. Y vaya se lo formaron. En poco tiempo consiguieron reunir hasta 350 efectivos de caballería
y 200 soldados entre arcabuceros y ballesteros. Como era de esperar, los pizarristas no se quedaron quietos. El cabildo de Cuzco no aceptó el gobierno de Almagro. Gómez de Tordoya fue en busca de Pedro Álvarez de Holguín, quien estaba operando con sus tropas en la tierra de los Chunchos. Así que, de vuelta en Cuzco, consolidaron su poder y consiguieron poner de su parte a los españoles de Charcas y Arequipa. Por otro lado, cuando Alonso de Alvarado fue informado del asesinato de Pizarro, consiguió reunir en poco tiempo un ejército de 200 hombres en sus dominios de Chachapoyas. Esto era una amenaza directa al dominio del recién autoproclamado gobernador, ya que si Alvarado y Álvarez de Holguín conseguían unir sus tropas, las cosas se iban a poner muy, pero que muy feas. Así que no le quedaba otra a Almagro. Tenía que salir de Lima con su ejército. El objetivo, afianzar su alianza con los huancas en Jauja y retomar Cuzco. Mientras tanto, desde España llegaba un hombre clave, Cristóbal Vaca de Castro, juez pesquisidor con poderes para convertirse en gobernador general del Perú tras la muerte de Pizarro. Cosa fina. Su misión era clara: restaurar el orden en nombre del rey. Avanzó con lentitud desde Panamá, de donde partió en marzo de 1541. Llegó a Popayán, ganándose el apoyo de Sebastián de Belalcázar y Lorenzo de Aldana. Continuó hasta Quito, desde donde envió misivas a distintos capitanes que terminaron por adherirse a su bando. Aunque, sin duda, la mejor noticia que recibió fue de Alonso de Alvarado, quien se puso a su servicio. Cada día estaba más claro: la causa pizarrista era la causa del rey de las Españas. Desde Cuzco, Álvarez de Holguín movilizó sus tropas para unirse con Vaca de Castro. Si conseguían reunir sus ejércitos, los almagristas tendrían un serio problema. Almagro el Mozo intentó impedirlo, iniciando una rápida persecución, pero fracasó. El terreno, la falta de suministros y la escasa ayuda de los nativos lo dejaron sin opciones. Así que cambiaron de plan: armarse con artillería en Huamanga y atacar Cuzco. Sin embargo, Juan de Rada había muerto hacía poco en Jauja, y Almagro el Mozo se vio obligado a apoyarse en el consejo de otros: García de Alvarado, que ascendió a teniente general, y Cristóbal de Sotelo, que pasó a ser maestre de campo. El problema: Alvarado y Sotelo tenían ideas diferentes de cómo actuar. Almagro se inclinó por Sotelo, muy respetado entre la tropa, lo que dejó a García de Alvarado resentido y sin su nuevo cargo. La rivalidad interna estaba servida, y esto luego, acordaos, traerá colita. El caso es que, entre pitos y flautas, finalmente Sotelo entró en Cuzco poniendo la ciudad bajo control almagrista. Mientras tanto, Vaca de Castro se adentraba en el Perú. Llegó a Trujillo, luego marchó hacia la sierra desde Santa y, una vez unidas sus fuerzas con las de Holguín y Alonso de Alvarado, se proclamó capitán general. No confundáis este Alonso de Alvarado, que es el que se alía con Vaca de Castro, con García de Alvarado, que es el que se enfada con Almagro. Es que hay 3 o 4 apellidos que se van repitiendo mucho, como veis. El caso es que finalmente Vaca de Castro había conseguido reunir un ejército de 370 arcabuceros, 160 piqueros y 170 soldados de caballería. Cuando Almagro el Mozo entró en Cuzco, envió emisarios a Charcas y Arequipa y consiguió poner bajo su control la ciudad de La Plata. También trató de aliarse con Manco Inca y, claro, este estaba encantado con que los españoles se matasen entre ellos, así que le envió pertrechos y armas arrebatadas a los pizarristas durante el asedio de Cuzco. Pero la ambición y los rencores internos terminaron pasando factura. García de Alvarado, cegado por el rencor, asesinó a Cristóbal de Sotelo.
Fue un golpe brutal para la causa almagrista. Almagro el Mozo no tuvo más remedio que ordenar la ejecución del asesino, quedándose así sin ningún hombre de confianza y sin ninguna figura fuerte a su lado. Habían caído ya Juan de Rada, Sotelo y García de Alvarado. Por su parte, Vaca de Castro siguió con su peregrinaje y llegó a Jauja, no sin antes pasar por Lima para proveerse de dinerito y reforzar aún más sus filas. Almagro, cuando terminó de reorganizarse en Cuzco, salió con sus tropas hacia el valle de Jaquijahuana. Su idea era encontrar a Vaca de Castro para medirse en el campo de batalla. La suerte ya estaba echada.